estadística. En esta primera videocápsula abarcaremos parte de la unidad 1, Fundamentos de la estadística. La palabra estadística frecuentemente remite a gráficas y tablas, a cifras relativas a ya sea nacimientos, impuestos, demografía, ingresos, deudas, créditos, etc. La estadística en sí es la ciencia cuyo objetivo es reunir información cuantitativa relacionada a individuos, grupos, series de hechos, entre otros. Es la ciencia que trata de la recopilación, la organización, la presentación, el análisis y la interpretación de datos numéricos con el fin de realizar una toma de decisiones más efectiva. La estadística resulta muy útil no solo para recopilar y describir datos, sino también para interpretar la información obtenida, que puede ser aprovechada para demostrar la evolución de un fenómeno a través de cierto tiempo. No obstante, para aprovechar las herramientas de análisis estadístico, es necesario comprender qué representa cada concepto y la metodología mediante la cual se obtiene un dato estadístico. Estadística descriptiva, como su nombre lo dice, se enfoca en la presentación y clasificación de los datos obtenidos de la población que se analiza, es decir, describe datos. Estadística inferencial. Este tipo de estadística busca plantear y resolver problemas específicos y o hacer previsiones a partir de los datos de una muestra, dado que es muy difícil estudiar a la población completa. Esta rama de la estadística infiere a partir de los datos, entendiendo inferir como la estimación de un resultado. Población. Población nos referimos al conjunto de todos los elementos que permiten resolver un problema y que presentan una característica común determinada, observable y medible. Por ejemplo, si el elemento es una persona, se puede estudiar las características de edad, peso, nacionalidad, sexo, etc. Los elementos que integran una población pueden corresponder a personas, objetos o grupos. Por ejemplo, familias, las manzanas de una cosecha, empleados de una empresa, etc. Lo importante es tener en cuenta que la población abarca a todo el conjunto. Muestra. En este caso, cuando es difícil estudiar la población debido a su gran tamaño, se debe analizar un subconjunto, partiendo del supuesto de que este subconjunto presenta el mismo comportamiento y características que la población. A ese subconjunto vendría siendo la muestra. En general, el tamaño de la muestra es mucho menor al tamaño de la población. Por ejemplo, a veces se estudian poblaciones enteras, elecciones, censos, otras veces números pequeños. Los alumnos de una facultad, los habitantes de una ciudad, los miembros de una asociación, etc., que vendrían siendo la población entera. Pero otras muchas veces se estudian muestras, es decir, un subconjunto de esa población. Individuo, o también denominado unidad estadística, es cada uno de los elementos que componen la población. Hay que tener en cuenta que un individuo en estadística puede ser distinto a un individuo como persona. Por ejemplo, en los censos económicos se obtiene datos de los negocios. En este caso, cada negocio que está formado por varias personas es un individuo de la población.
Muestreo es el proceso de recabar los datos que se desean analizar, obtenidos de una proporción reducida y representativa de la población. El dato es cada uno de los valores que se han obtenido al realizar un estudio estadístico. Por ejemplo, si se lanza una moneda al aire 5 veces, obtenemos 5 datos. Un ejemplo podría ser sol, sol, águila, sol, águila. Se llama variable a una característica que se observa en una población o muestra, la cual se desea estudiar. La variable puede tomar diferentes valores, dependiendo de cada individuo, y se puede clasificar en cuantitativa y cualitativa. Como habíamos dicho, las variables se pueden dividir en cuantitativa, que es aquella que se expresa en valores numéricos, y se subdividen en discreta y continua, mientras que la cualitativa, pues es la variable que describe cualidades, no son numéricas, y se subdivide en nominal y ordinal. Variable cuantitativa, como habíamos dicho, se divide en discreta y continua. Discreta es una variable expresada en valores enteros. Por ejemplo, número de hijos de una familia, número de alumnos de un curso, número de empleados en una empresa. Y continua es una variable que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Por ejemplo, el peso se puede tomar del intervalo de 50 a 59.9 kilogramos. La estatura se puede tomar desde 1.70 a 1.76 metros. El sueldo se puede tomar desde los 15.030.40 hasta los 25.299.90. Es decir, son variables que pueden estar dentro de ese intervalo. Y con respecto a la variable cualitativa, que habíamos dicho no son numéricas, se dividen en nominal u ordinal. La nominal, pues son las variables presentadas sin orden jerárquico. Por ejemplo, el estado civil, preferencias por una marca, sexo, lugar de residencia. En este caso, bueno, hay varias opciones, por ejemplo, un estado civil, casado, soltero, con pareja, etc. Igual que la preferencia de una marca, puede haber varias marcas. En cuestión de sexo, vendría siendo femenino, masculino, lugar de residencia. Bueno, puede haber varios, pero no hay un orden jerárquico en este tipo de variables. Mientras que en el ordinal son variables que están organizadas de acuerdo a una clasificación. Por ejemplo, grado de estudios, ahí sí hay un orden, puede ser primero, segundo, tercero, etc. Días de la semana, sabemos que hay un orden, un inicio y un fin de semana. Calidad de la atención, bueno, ahí cuando se hace una encuesta, ¿no? La calidad de la atención, pues sí tiene ciertos niveles, una clasificación. Nivel socioeconómico de igual forma, tiene un orden, una clasificación respecto a ello. Bueno, esto fue lo que es la parte de esta primera unidad, como a repaso, para ir recordando cada uno de los puntos correspondientes para dar continuidad con las actividades. Gracias por escuchar.